Bueno, ¿qué tal? Un gusto estar participando con ustedes de este curso en conjunto con la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la provincia de Buenos Aires y la UPS. Sé del trabajo importante que está haciendo el doctor Sanguinetti junto con el doctor Hugo Cohen, que, bueno, como todos sabemos, la UPS tuvo un rol fundamental en todo el proceso de discusión de la ley y también lo que es motivo, digamos, de esta clase en el proceso de discusión de la reglamentación. Cuando allá por el 2010 la presidenta promulgó la Ley Nacional de Salud Mental, nos pidió que trabajáramos de la misma manera que trabajamos con la ley, con la reglamentación, es decir, de manera participativa, escuchando las distintas propuestas, de modo que durante un año, un poco menos, se hicieron foros en todo el país, se escucharon las propuestas, se escucharon las dudas que había en relación a la ley y, bueno, afortunadamente hace poco más de un mes tuvimos una reglamentación que a mi gusto y creo que al de muchos de nosotros es una muy buena reglamentación, porque lo que hace es profundizar el proceso de implementación de la ley. La ley, está claro, ya estaba vigente al momento de su promulgación y de su publicación en el boletín oficial. Sin embargo, la reglamentación ayuda a empujar un poco más este proceso, estableciendo algunos mecanismos concretos, algunas pautas concretas de trabajo y algunas políticas específicas que hacen a la correcta aplicación de la ley. Así que vamos a trabajar con un Power para ir recorriendo los distintos puntos que nos propone la reglamentación. En primer lugar, un dato que yo creo que no se nos puede escapar a quienes trabajamos en salud mental y que sabemos que uno de los grandes defectos de la política de salud mental es que ha estado, así como los pacientes, los usuarios han estado encerrados en los manicomios y siguen lamentablemente muchos de ellos encerrados en instituciones asilares, la política de salud mental también ha estado encerrada en un gueto sin vinculación con el resto de la política de salud y mucho menos con el resto de las políticas sociales. La ley plantea como uno de los ejes centrales la intersectorialidad, es decir, el trabajo en salud mental que no puede depender exclusivamente de salud o de salud mental, sino que requiere de otro tipo de políticas. Y uno lee la reglamentación y observa que hay 12 áreas gubernamentales que tienen responsabilidades específicas, salud y 11 áreas más con responsabilidades específicas en políticas de salud mental. De esas 12 áreas, 7 tienen el rango de ministerio. Muchas de ellas con responsabilidades concretas, pero organizadas en distintos ámbitos de discusión y de trabajo. ¿Qué organismos pone en marcha la reglamentación de la Ley de Salud Mental? En primer lugar, el Consejo Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones. El cuerpo del decreto reglamentario, no el anexo, sino el cuerpo del decreto reglamentario, tiene pocos artículos. Uno de ellos establece la creación de un consejo en el ámbito de jefatura de gabinete con la participación de los ministerios que menciona el artículo 36 de la ley, que son salud, educación, trabajo y desarrollo social. Esos ministerios se van a reunir al menos una vez por mes en el ámbito de jefatura de gabinete, donde van a discutir las políticas intersectoriales que requiere la salud mental. El otro consejo que crea la reglamentación es el Consejo Consultivo Honorario, que es el ámbito de participación de trabajadores, de usuarios, de familiares y de organizaciones de la sociedad civil, particularmente de derechos humanos, en la discusión de las políticas. Tenemos, que ya vamos a hablar, el órgano de revisión, pero el órgano de revisión hay que entenderlo más bien como una autoridad de control, como un organismo de control. El Consejo Consultivo, en cambio, es una participación previa que tienen las organizaciones de la sociedad civil, que es para poder discutir, ya no corregir o criticar la aplicación de la ley, sino participar en la elaboración de las políticas. Esa participación se tiene que dar en el ámbito de este Consejo Consultivo y creo que es una de las patas fundamentales de la ley, porque si hay algo que nos permitió avanzar con la Ley de Salud Mental es de alguna manera romper las relaciones de fuerza que existían hacia dentro del campo de la salud mental, ampliando la cantidad de actores y la calidad de los actores que se sientan a discutir. Los organismos de derechos humanos por un lado y las organizaciones de usuarios y familiares por el otro
han sido históricamente sectores que no han participado. En todo caso, algunos de ellos han padecido las políticas. De modo que una de las claves que trae este nuevo paradigma y esta nueva política que plantea la ley es la participación, y lo que hace la reglamentación no es ni más ni menos que institucionalizar esa participación concreta de estos actores. Por otro lado, el órgano de revisión ya estaba creado por la ley, pero requería la reglamentación que viniera a indicar de alguna manera cómo se seleccionan en esta primera instancia aquellos organismos que van a participar. Pero simplemente para recordarles, es un organismo que no depende del Ejecutivo, depende del Ministerio Público de la Defensa a nivel nacional, y tiene la participación de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Salud, de la propia Defensoría de la Nación, de organismos de usuarios y trabajadores, organismos de derechos humanos, de usuarios y familiares, de derechos humanos y de trabajadores, y tienen por función controlar en general la aplicación de la ley y en particular aquellos momentos o plazos de la internación involuntaria prolongada que requieren una segunda opinión. Es decir, sería en ese caso un segundo control, además del control judicial en el caso de internaciones prolongadas, y tiene funciones amplias que le da la reglamentación, como es, por ejemplo, entrar a las clínicas privadas o a los hospitales públicos sin poder ser impedida su entrada, para observar la situación en la que están las personas, formular las denuncias que sean necesarias e incluso poder denunciar a los propios jueces que no cumplen con sus funciones ante la autoridad que corresponde, es decir, en el caso de los jueces federales, el Consejo de la Magistratura. Una cuarta instancia de trabajo en comisión es la comisión que se conforma entre Salud y la Secretaría de Derechos Humanos, que es una comisión que tiene una tarea muy puntual, muy específica, que es la de generar los protocolos de habilitación y fiscalización del funcionamiento de las instituciones. Este es un organismo clave que tiene esta novedad, digamos que se sienta la Secretaría de Derechos Humanos a discutir mano a mano con Salud las condiciones de habilitación y funcionamiento, pero el otro punto clave es que allí se definirá un poco más en letra fina a qué llamamos monovalente, digamos, y cuál es la línea que vamos a trazar en cuanto a qué es lo que está permitido habilitar de aquí en más y qué es lo que no está permitido. Es decir, el artículo 27 de la ley es claro porque plantea que no se pueden habilitar más monovalentes de internación, públicos o privados, pero bueno, hay que discutir, por ejemplo, si un hospital que hoy esté funcionando de salud mental, con incorporar un odontólogo ya se transforma en polivalente, o cuáles son, digamos, cuál es la línea que vamos a trazar para decir a partir de aquí esto puede funcionar y a partir de aquí no puede funcionar. Pero además creo que va a enriquecer mucho la implementación de la ley, porque uno de los defectos grandes que tenemos, y fundamentalmente en el campo de las adicciones, de los dispositivos de atención de adicciones, es que prácticamente no tenemos control hoy. En pocos lugares del país se controla, y en general se controla aquellas instituciones que son prestadoras del Estado o de las obras sociales, cuando la función del Estado es controlar a todas las instituciones que estén funcionando. Y eso o no se hace, o se hace con instrumentos débiles, y la idea es poder generar un protocolo, una forma de control que aplique de manera lo más homogénea posible todas las provincias, incluyendo la provincia de Buenos Aires. El otro, yo no sé si llamarle organismo, pero la otra instancia de trabajo conjunta es un registro que se crea, que es el Registro Nacional para la Búsqueda de Identidad y Filiación, que es un registro que tiene que funcionar de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Uno de los problemas que hemos observado en las instituciones fundamentalmente asilares de la Argentina es que hay personas cuya identidad se desconoce porque no tienen documento, porque no pueden dar referencia de su origen, porque no pueden dar referencia de sus vínculos familiares, y históricamente eso no ha tenido un tratamiento adecuado. Lo que se está planteando es que ese tipo de situaciones se registren inmediatamente a nivel nacional y que el Ministerio del Interior colabore en la búsqueda de la identidad, en la obtención del documento nacional de identidad y en la búsqueda de las familias de las personas que están en esa situación, y que permanezcan en el registro hasta tanto esa situación no sea resuelta, es decir, que no se pierda
el dato de que existe una persona en esa situación es como una alarma que va a estar prendida permanentemente hasta tanto no se dé solución a un derecho fundamental que plantea la ley, que es precisamente el derecho a la identidad.